Platón fundó la Academia, considerada la precursora de la universidad moderna. Sin embargo, según él, la verdadera realidad no es la que perciben los sentidos, sino las formas, como la justicia y la belleza, accesibles solo para la mente. Si el mundo que vemos no es real, ¿qué es lo real? Busquemos juntos las respuestas a estas y otras preguntas similares en nuestro vídeo. Bienvenidos a Parada de Filosofía. ¿Alguna vez la gente se ha preguntado qué se esconde realmente tras esos nombres que resuenan en los libros de historia del pensamiento? Creemos conocer a los grandes filósofos, sí, pero ¿cuánto sabemos de sus vidas, de sus motivaciones? Más allá, claro, de esa teoría famosa que todos hemos estudiado alguna vez. En esta serie, nos proponemos justo eso, descubrir esas facetas menos iluminadas, ¿no? Los detalles sorprendentes, las historias ocultas de los pensadores que moldearon nuestra forma de entender el mundo. Prepárense porque vamos a encontrar detalles que quizás nunca antes se habían escuchado. Y, por cierto, nos encantaría saber qué filósofo les intriga especialmente. ¿A quién deberíamos dedicar uno de nuestros próximos análisis? Pueden dejar sus sugerencias en los comentarios. De verdad, nos interesa mucho saber a quién quieren conocer mejor. Platón, un nombre omnipresente, claro, asociado a ideas profundas, a veces complejas, pero cuya trayectoria vital es, fíjate, tan fascinante como su pensamiento. Exacto. Cuando pensamos en Platón, a menudo lo vemos como una especie de eslabón necesario, ¿no? Discípulo de Sócrates, maestro de Aristóteles. Casi una figura de paso. Pero, ¿quién era este hombre en realidad? ¿Qué circunstancias rodearon su vida? ¿Y cómo influyeron en esas ideas que han perdurado milenios? Para empezar, un dato curioso. Platón, pues no era su verdadero nombre. Así que venga, vamos a empezar a tirar de ese hilo. Efectivamente, ese es un buen punto de partida, sí. Nació en Atenas, en una época, convulsa, probablemente hacia el 428 o 427 a.C., justo en medio de la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. Y no nació en cualquier familia, ¿eh? Nació en una de las más aristocráticas e influyentes de la ciudad. Su nombre de nacimiento era Aristócles. Aristócles. Suena, bastante más formal, desde luego. ¿Y de dónde sale Platón? Platón parece haber sido un apodo. El origen no está del todo claro, la verdad. La explicación más extendida, que nos llega por Diógenes Laercio siglos después, es que significa algo así como el de espalda ancha o el de frente ancha, quizá por su constitución física, ¿sabes? O tal vez, dicen algunos, por la amplitud de su estilo literario. Sea como fuere, fue el nombre con el que pasó a la historia. El de espaldas anchas. Curioso como mínimo. Ha mencionado su familia aristocrática. ¿Hasta qué punto fue relevante ese origen? Digo, en su vida, en su obra. Fue absolutamente crucial. No era solo una familia rica, sino que estaba profundamente conectada con el poder y la historia ateniense. Fíjate, su padre, Aristón, supuestamente descendía de Codro, uno de los últimos reyes legendarios de Atenas. Y su madre, Perictione, pertenecía a una familia igualmente distinguida, emparentada nada menos que con Solón, el gran legislador ateniense. O sea, un linaje impecable. Entiendo, un entorno privilegiado, sí. Pero, ¿tuvo implicaciones más directas en su visión del mundo o en su trayectoria? Más allá del pedigrí, digamos. Definitivamente. Más allá del linaje, figuras muy cercanas de su familia materna, como su tío Cármides y su primo Critias, fueron personajes centrales en uno de los episodios más oscuros de la historia ateniense. Hablo del gobierno de los 30 tiranos. Critias, de hecho, fue el líder de esta brutal oligarquía prospartana que tomó el poder brevemente tras la derrota de Atenas. Vaya tela, eso sí que es una conexión directa y, bastante turbia. ¿Cómo pudo afectarle tener familiares tan implicados en un régimen así, tan tiránico? Es una de las grandes preguntas, claro. Algunos estudiosos creen que esta experiencia familiar, tan cercana con la política más descarnada, y en este caso tiránica, pudo contribuir a su posterior desconfianza. Desconfianza hacia las formas de gobierno existentes, incluyendo la democracia ateniense, que, recordemos, condenaría a su maestro Sócrates. Le mostró de primera mano las luchas por el poder, sus consecuencias. Aunque inicialmente pudo sentirse atraído por la política, estos eventos probablemente le marcaron profundamente. Para mal, claro. Tiene sentido, sí, que una experiencia así dejara huella. ¿Y qué sabemos de su educación antes de dedicarse de lleno a la filosofía? ¿Siguió el camino esperado para un joven de su posición?
Bueno, recibió la educación tradicional de la élite ateniense: gimnasia, música, poesía, literatura, lo típico, digamos. Sabemos que tuvo un contacto temprano con la filosofía a través de Crátilo, un filósofo que seguía las ideas de Heráclito, ¿recuerdas? Aquel que decía que todo fluye, que no te puedes bañar dos veces en el mismo río. Parece que esa idea del cambio constante caló en el joven Platón, aunque luego él buscaría algo más estable, más permanente. También es muy probable que, como cualquier ciudadano ateniense, cumpliera con su servicio militar, sobre todo en un periodo tan bélico como le tocó vivir. Y entonces, en medio de esa formación, de esas posibles expectativas políticas o literarias, se cruza en su camino Sócrates. Ese parece ser el punto de inflexión total, ¿no? Sin duda alguna. El encuentro con Sócrates, probablemente cuando Platón rondaba los 20 años, lo cambió todo, absolutamente todo. La tradición cuenta, aunque sea una anécdota quizás un poco idealizada, que Platón, que al parecer escribía tragedias, quemó sus escritos tras escuchar a Sócrates y decidió dedicar su vida a la filosofía. Más allá de si la anécdota es literal o no, el impacto de Sócrates fue inmenso. Se convirtió en su discípulo más devoto, y la figura de Sócrates dominaría sus primeros escritos. ¿Qué tenía Sócrates para causar ese efecto tan radical en un joven aristócrata con, previsiblemente, otras ambiciones más terrenales, digamos? Sócrates era una figura absolutamente singular. No enseñaba doctrinas cerradas, sino que practicaba un método, la mayéutica. El arte de hacer preguntas incisivas para llevar a sus interlocutores a examinar sus propias creencias, a menudo demostrando su ignorancia sobre temas que creían dominar. La famosa ironía socrática, claro. Su enfoque en la ética, en la búsqueda de la virtud, del autoconocimiento, y su desdén por las convenciones sociales, por las riquezas, debieron fascinar a Platón. Le ofreció una alternativa intelectual y vital a la política tradicional. Y esa relación maestro-discípulo se vio truncada de la forma más dramática posible, la condena y ejecución de Sócrates en el 399 a.C., por la democracia ateniense. Ese fue el golpe definitivo. Ver cómo su maestro, a quien consideraba el hombre más justo de su tiempo, era condenado a muerte por impiedad y corromper a la juventud, le provocó una conmoción terrible y una profundísima desilusión con el sistema democrático ateniense. Este evento no solo fue un trauma personal, sino que reforzó su convicción, la convicción de que la política, sin una base filosófica sólida que busque la verdad y la justicia, está abocada al desastre. La muerte de Sócrates, digamos, catalizó su misión filosófica. Tiene toda la lógica que un evento así redefiniera sus prioridades, ¿sí? ¿Qué hizo Platón inmediatamente después? ¿Se quedó en Atenas? Tras la muerte de Sócrates, parece que Platón consideró prudente abandonar Atenas temporalmente. Era lo más sensato. Inició entonces un periodo de viajes que duraría varios años y que resultaría fundamental para su desarrollo intelectual. Se fue a ver mundo, por así decirlo. ¿A dónde le llevaron esos viajes? ¿Y qué buscaba en ellos, aparte de poner distancia, claro? Se cree que viajó extensamente. Primero a Egipto, un centro de saber antiguo muy reputado, luego a Cirene, en la actual Libia, donde pudo profundizar en las matemáticas con el matemático Teodoro, y de forma muy significativa al sur de Italia y Sicilia. Allí entró en contacto con comunidades pitagóricas. Los pitagóricos, famosos por su teorema, claro, pero era mucho más que eso, ¿verdad? ¿Cómo influyeron en Platón? Muchísimo. Los pitagóricos no eran solo matemáticos, eran una especie de hermandad filosófico-religiosa. Creían en la inmortalidad del alma, en la reencarnación y, crucialmente para Platón, en que la estructura última de la realidad era matemática. Veían los números y las relaciones armónicas como la clave del cosmos. Esta idea de un orden inteligible, matemático, subyacente al mundo sensible, resonó profundamente en Platón y se reflejaría, claro, en la importancia que daría a las matemáticas como preparación para la filosofía y en su propia visión de la realidad. Interesante conexión, sí. Y mencionó Sicilia. Sus viajes allí tuvieron un cariz más político, ¿no es así? Intentó meterse en política activa. ¿Sí?
Sus visitas a Siracusa, en Sicilia, fueron particularmente notorias y, a decir verdad, bastante infructuosas, por no decir desastrosas. Intentó en 3 ocasiones distintas, la primera hacia el 388 a.C. y las otras 2 mucho después, influir en los tiranos que gobernaban la ciudad, primero Dionisio I y luego su hijo, Dionisio II. Quería que adoptaran principios filosóficos en su gobierno, poner en práctica su ideal del gobernante filósofo, vamos. ¿Y cómo le fue? ¿Consiguió convertir a algún tirano en filósofo? Me da que no. Fue un fracaso estrepitoso. Total, las intrigas palaciegas, la resistencia de los propios tiranos, quizás la propia rigidez de Platón. Todo llevó a situaciones muy tensas. Incluso, según algunas fuentes, llegó a ser vendido como esclavo y tuvo que ser rescatado por amigos. Imagínate el panorama. Estos intentos fallidos probablemente le reafirmaron en la idea de que la transformación política requería algo más, una base educativa mucho más profunda, más sistemática. Y esa necesidad de una base educativa le lleva, claro, a su gran proyecto institucional, la academia. Exactamente. Hacia el 387 a.C., tras su primer y accidentado viaje a Sicilia, Platón regresó a Atenas y fundó la academia. La fundó en unos terrenos cercanos a un gimnasio dedicado al Erore Academo, de ahí el nombre, claro. Pero, ojo, no era una escuela como las entendemos hoy, ¿eh? Era más bien un centro de investigación, de formación intelectual avanzada, dedicado al estudio de la filosofía, por supuesto, pero también de las matemáticas, la astronomía, la música, las ciencias naturales, la teoría política. Un centro muy completo. ¿Y cuál era el objetivo último de la academia? ¿Formar eruditos, simplemente? ¿O había algo más? Su propósito iba mucho más allá de la mera erudición. Platón pretendía formar a una nueva generación de líderes y pensadores, hombres y posiblemente algunas mujeres, aunque esto es debatido, capaces de comprender la verdadera naturaleza de la realidad y la justicia, y por tanto aptos para gobernar sabiamente. Era un proyecto a largo plazo para reformar la política a través de la educación filosófica, y su éxito fue, extraordinario en términos de longevidad. La Academia Platónica perduró, con diversas fases y orientaciones, casi 900 años, hasta que fue cerrada por el emperador Justiniano en el 529 después de Cristo. Un legado institucional sin precedentes. Impresionante, 900 años. Casi nada. Además de esta institución fundamental, Platón nos dejó su obra escrita, los famosos diálogos. ¿Por qué eligió esa forma literaria tan particular? No es la habitual en filosofía, ¿no? Más distintivas y sí, más debatidas de Platón. En lugar de escribir tratados sistemáticos, exponiendo sus doctrinas de forma directa, optó por recrear conversaciones filosóficas. En la mayoría de ellas, Sócrates es el protagonista que interroga, debate, guía a sus interlocutores hacia la comprensión o a veces hacia la conciencia de su propia ignorancia. ¿Qué ventajas ofrecía el diálogo frente a un tratado, por ejemplo? Varias, la verdad. Primero, rendía homenaje al método de su maestro Sócrates, que basaba su filosofía en la conversación, en el interrogatorio constante. Era una forma de continuar su legado. Segundo, permitía explorar ideas desde múltiples perspectivas, presentar objeciones, desarrollar argumentos y contraargumentos de una manera dinámica, viva, mucho más que un tratado frío. El diálogo muestra a la filosofía como un proceso de búsqueda, de indagación conjunta, ¿sabes? Más que como un conjunto de verdades reveladas y cerradas. Y también le permitía, claro, distanciarse irónicamente o presentar ideas de forma tentativa a través de sus personajes sin comprometerse del todo. Eso plantea una dificultad, claro. Si Sócrates es el personaje principal, ¿cómo sabemos cuándo habla el Sócrates histórico real y cuándo está exponiendo las ideas del propio Platón? Es un lío, ¿no? Esa es la llamada cuestión socrática o cuestión platónica. Un debate interminable entre los especialistas, créeme. Generalmente se acepta que en los primeros diálogos, los llamados socráticos, Platón refleja de manera más cercana el método y las preocupaciones éticas de su maestro. La búsqueda de definiciones de virtudes, la ironía, el énfasis en el autoconocimiento, todo eso suena muy a Sócrates. Sin embargo, a medida que avanza su obra, especialmente en los diálogos de madurez y los tardíos, el personaje de Sócrates se convierte progresivamente en el portavoz de las teorías genuinamente platónicas.
como la teoría de las formas, la inmortalidad del alma, su modelo de estado ideal, ahí ya es más Platón hablando por boca de Sócrates. Distinguir ambos es complejo, requiere un análisis cuidadoso de cada obra. Para navegar esa complejidad y la evolución de su pensamiento, se suelen clasificar sus diálogos en etapas. ¿Podría resumirnos un poco esas etapas y qué caracteriza a cada una, para tener una idea general? Sí, claro. Aunque cualquier clasificación es una simplificación, tradicionalmente se agrupan en 3 o 4 periodos. Primero, los diálogos tempranos o socráticos, escritos probablemente en la década posterior a la muerte de Sócrates. Centrados en cuestiones éticas, buscando definiciones universales de virtudes, la valentía en Laques, la piedad en Eutifrón. Aquí Sócrates interroga y refuta a sus interlocutores, el famoso Helenchos. Obras clave: Apología de Sócrates, Critón, Protágoras, Gorgias. El final suele ser aporético, sin una conclusión definitiva, dejando la pregunta abierta. Vale, los inicios, muy socráticos. Luego, Luego, a veces se distingue una fase de transición. Platón empieza a esbozar ideas propias, como la inmortalidad del alma o la teoría de la reminiscencia, el conocimiento como recuerdo. Obras como Menón o Crátilo podrían situarse aquí. Después vienen los diálogos medios o de madurez. Es el periodo de mayor creatividad, donde Platón expone el núcleo de su propia filosofía. Aquí es donde brilla Platón. Desarrolla la teoría de las formas o ideas, su epistemología, su psicología, las partes del alma, su filosofía política. Son diálogos más extensos, más constructivos. Aquí encontramos obras maestras como Fedón, sobre la inmortalidad y las formas, El banquete, sobre el amor y la belleza, y la monumental República, sobre la justicia, la educación, el estado ideal. Imprescindibles. y la última etapa, la de vejez. Exacto, los diálogos tardíos o críticos. En su vejez, Platón parece revisar, matizar e incluso criticar algunas de sus teorías anteriores, especialmente la teoría de las formas. Se vuelve más complejo, más abstracto, explora problemas lógicos y metafísicos con gran complejidad. El personaje de Sócrates a veces pierde protagonismo o incluso desaparece. Incluyen obras como Parménides, una especie de autocrítica a la teoría de las formas, Teepeto, sobre el conocimiento, Sofista, político, Filebo, Timeo, sobre cosmología, y su última y extensa obra, Las leyes. Esta visión panorámica ayuda mucho a entender que Platón no fue un pensador estático, sino que su filosofía estuvo en constante desarrollo, revisándose a sí mismo. Y has mencionado varias veces la teoría de las formas o ideas. Ese es quizá el concepto más famoso, el más asociado a Platón. A ver si podemos adentrarnos un poco en él. Aquí es donde la cosa se pone realmente profunda, ¿no? Sin duda, es el corazón de su metafísica y de su epistemología. Su contribución más original y, sí, la que más ha influido y ha sido debatida a lo largo de la historia. Para entenderla, hay que partir de una distinción fundamental que hace Platón: la diferencia entre dos mundos o dos niveles de realidad, por así decirlo. Dos mundos. ¿A qué te refieres exactamente? Por un lado tenemos el mundo sensible, el mundo que percibimos a través de nuestros sentidos, la vista, el oído, el tacto. Es el mundo de las cosas particulares, concretas, que nacen y mueren, que cambian constantemente. Es el mundo de los árboles individuales, las sillas concretas que vemos, las acciones justas particulares que ocurren. Platón considera que este mundo es en cierto modo un mundo de apariencias, de sombras, inestable y no completamente real. Es el mundo que describe en la famosa alegoría de la caverna en la República. Allí los prisioneros confunden las sombras proyectadas en la pared con la verdadera realidad. ¿Recuerdas? Pues eso es el mundo sensible para él. Vale, entiendo. El mundo que vemos, oímos y tocamos es como una sombra, una copia. ¿Y cuál es la verdadera realidad entonces? La que proyecta esas sombras. La verdadera realidad, según Platón, reside en otro ámbito, el mundo inteligible o mundo de las formas o ideas, en griego eidos o idea, que significan forma, aspecto, tipo. Este mundo no se capta por los sentidos, sino por la razón, por el intelecto puro.
Está poblado por entidades que son eternas, inmutables, perfectas, universales, y que constituyen la esencia o el modelo, el arquetipo, de todo lo que existe en el mundo sensible. Son la verdadera realidad. Entendido. Entonces, cada cosa del mundo sensible, cada árbol, cada mesa, es una copia imperfecta de una forma perfecta que está en ese otro mundo, en el mundo inteligible. Exactamente. Esa es la idea clave. Por ejemplo, existen innumerables mesas en el mundo sensible, diferentes en tamaño, material, estilo, cambian, se rompen, pero todas ellas son mesas porque participan de o imitan a la forma única, eterna y perfecta de mesa. La mesidad, podríamos decir. Esa forma es lo que hace que una mesa sea una mesa y no otra cosa. Es su esencia. Lo mismo ocurre con conceptos abstractos. Hay muchas acciones justas en el mundo, pero todas participan de la forma de la justicia en sí. Hay muchas cosas bellas, pero su belleza deriva de la forma de la belleza absoluta. ¿Y hay una jerarquía entre esas formas? ¿Son todas iguales o hay algunas más importantes que otras? No, no son todas iguales. Platón establece una jerarquía muy clara. En la cúspide de todas las formas, iluminando y dando sentido a todo el mundo inteligible, y por ende, también al sensible, se encuentra la forma del bien. El bien es la causa última de la realidad, de la verdad y del conocimiento. Comprender la forma del bien es el objetivo supremo del filósofo, la meta final del conocimiento. Fascinante. Pero, a ver, si estas formas no están en nuestro mundo, si no las podemos tocar ni ver, ¿cómo podemos llegar a conocerlas? ¿No podemos ver la justicia en sí o el bien en sí? Aquí entra otra idea clave de Platón, la anamnesis o reminiscencia, el conocimiento como recuerdo. Platón creía en la preexistencia e inmortalidad del alma. Sostenía que nuestra alma, antes de encarnarse en un cuerpo sensible, habitó en el mundo de las formas y las contempló directamente. Las conoció cara a cara, digamos. Al nacer y quedar atrapada en el cuerpo, el alma olvida ese conocimiento previo. Por lo tanto, conocer para Platón no es adquirir información nueva del exterior, sino recordar lo que el alma ya sabía. El aprendizaje verdadero es un proceso de introspección, de recuerdo, guiado por la dialéctica filosófica que nos permite ascender desde las simples opiniones, doxa, basadas en el mundo sensible, hasta el conocimiento verdadero, epísteme, de las formas. Es una teoría, bueno, muy completa y elegante, la verdad. Conecta metafísica, epistemología, psicología. Todo encaja. Y lo interesante es ver cómo estas ideas filosóficas, tan abstractas aparentemente, no surgen en el vacío, no, sino que parecen responder a las inquietudes vitales del propio Platón, a su biografía. Totalmente de acuerdo. Su origen aristocrático y su posible desencanto temprano con la política de partidos. La conmoción por la muerte de Sócrates, que le mostró las deficiencias de la democracia sin filosofía. Sus viajes, que le pusieron en contacto con el pitagorismo y esa idea de un orden matemático subyacente. Sus fallidos intentos de influir en tiranos. La fundación de la Academia como un proyecto educativo para formar gobernantes justos. Todo esto parece confluir en su filosofía. La búsqueda de esas formas eternas e inmutables puede verse, sí, como una respuesta a la inestabilidad política y al relativismo moral que él percibía en la Atenas de su tiempo. Necesitaba encontrar un fundamento sólido, permanente, para la ética y la política, y lo encontró en ese mundo inteligible, más allá del caos sensible. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? Platón emerge no solo como el autor de teorías complejas, sino como una figura profundamente comprometida con su tiempo. Un hombre que vivió intensamente los avatares políticos y sociales de Atenas y que dedicó su vida a buscar, a través de la razón y el diálogo, un camino hacia la verdad y la justicia, tanto para el individuo como para la ciudad. Quizás ese apodo, el de espaldas anchas, también podría reflejar, metafóricamente, la enorme carga intelectual y vital que asumió, ¿no? Podría ser, sí. Y si conectamos esto con el panorama general, su legado es, bueno, inmenso. La teoría de las formas, aunque muy debatida y reinterpretada, introdujo esa fundamental distinción entre apariencia y realidad, entre lo sensible
y lo inteligente, que marcaría toda la filosofía occidental posterior. La academia se convirtió en el modelo de institución de educación superior durante siglos. Su método dialéctico sigue siendo una herramienta esencial para el pensamiento crítico hoy en día, y por supuesto, su influencia sobre su discípulo más brillante, Aristóteles, y a través de él y de corrientes como el neoplatonismo, permeó toda la filosofía medieval, tanto cristiana como islámica, y llega, de una forma u otra, hasta nuestros días. Es imposible entender Occidente sin Platón. Nos deja pensando, si seguimos con la metáfora de la caverna, ¿hasta qué punto seguimos hoy prisioneros de las sombras? En un mundo saturado de imágenes, de información fugaz, de realidades virtuales, ¿estamos buscando activamente esas formas, esas verdades más profundas y estables sobre nosotros mismos y el mundo? ¿O nos conformamos con el baile de las apariencias? Da que pensar. Eso plantea una pregunta importante y quizás incómoda. Si aceptamos, aunque sea parcialmente, la idea platónica de que existe una realidad más auténtica más allá de lo sensible, ¿qué valor le damos entonces a nuestra experiencia cotidiana, a nuestros sentidos, a nuestras emociones, a la belleza fugaz de este mundo que habitamos? ¿Es simplemente una distracción, una copia imperfecta que debemos trascender a toda costa? ¿O tiene también un valor propio, una dignidad que Platón quizás subestimó en su afán por alcanzar lo eterno e inmutable? Es algo sobre lo que merece la pena reflexionar, desde luego. ¿Qué les ha parecido este recorrido por la vida y las ideas de Platón? ¿Hubo algún detalle que les sorprendiera particularmente? ¿Conocían la historia de su nombre o sus intentos fallidos en Sicilia? Nos encantaría leer sus impresiones y reflexiones en los comentarios. Anímense a compartir qué les resonó más. Queremos saber qué piensan. Estamos comenzando esta aventura en Parada de Filosofía y su apoyo es fundamental para nosotros, de verdad. Si les ha gustado este análisis, si les ha parecido interesante o les ha hecho pensar, les agradeceríamos enormemente que le dieran a me gusta, que se suscriban al canal para no perderse nuestros próximos viajes filosóficos y que lo compartan con otras personas a las que crean que les puede interesar. Cada gesto cuenta. Hasta la próxima.